Siguiendo este hilo conductor que tiene que ver con la deuda externa, tenemos en comunicación a Alejandro Olmos Gaona, que es un especialista convocado por el gobierno de Rafael Correa para auditar la deuda externa allá en Ecuador, y bueno, es alguien con la cual nos puede aportar un montón de información. ¿Qué tal, Olmos? Buenas tardes. Juan Lescano le habla. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? La primera pregunta que te queríamos hacer tiene que ver con si la deuda externa argentina se puede auditar de la misma manera como se hizo en Ecuador. Bueno, en principio cualquier deuda puede auditarse. En el primer gobierno de Getúlio Vargas, en la década del 30, se hizo auditoría de la deuda y por supuesto determinó que el 60% de la deuda no estaba documentada. En este momento el Parlamento brasileño ordenó una auditoría de la deuda externa pública del Brasil, y Correa hizo la auditoría total de la deuda con resultados realmente notables. O sea, yo creo que no existe ningún elemento para no transparentar las cuentas públicas, por eso no entiendo cómo acá existe esa negativa a hacer una auditoría. Por supuesto, no la entiendo desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de poder obtener una serie de resultados. El elemento fundamental para no hacer una auditoría es porque una auditoría va a demostrar los fraudes, los ilícitos, los delitos, la complicidad de gobiernos, de bancos extranjeros, de empresarios locales, de congresos que han sancionado cosas que no deberían sancionar. Pues eso es lo peligroso. Alejandro, te habla Dardo Neubauer. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuáles fueron las principales trabas que se le presentó al gobierno de Correa en Ecuador a la hora de auditar la deuda externa de Ecuador? Absolutamente ninguna. ¿De ningún grupo financiero extranjero? Ningún grupo financiero, absolutamente nada. Y cuando se suspendió el pago, en el mes de noviembre del 2008, los bonos bajaron un poco, pero bueno, los acreedores no ejercieron alguna presión para ver si podían cobrar. Pero no hubo ningún tipo de represalia de nada. El gobierno siguió negociando con los organismos multilaterales, el Banco Mundial le dio un crédito, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo. Lo que pasa es que son todos esos mitos que circulan de que si no se paga una deuda pueden pasar todo tipo de catástrofes. O quedar aislado del mundo, Por otro lado, una cosa es pagar una deuda que uno debe, una deuda que ha sido empleada en algún emprendimiento productivo. Otra cosa es pagar un fraude. Y acá en la Argentina ya hubo una investigación sobre la deuda externa de la dictadura, hay 3 investigaciones en marcha sobre la deuda externa hasta el último canje del 2005, y en esos 4 expedientes, uno de ellos, el expediente El Meacanje, donde está procesado Domingo Cavallo y Daniel Marc, en un juicio a instancia oral y pública dentro de pocos meses, en resolución de procesamiento confirmada por la Corte Suprema, hay probados delitos de acción pública, violaciones a la Carta Orgánica del Banco Central, violaciones a la Constitución, es decir, una especie de quebrantamiento del orden jurídico en totalidad. Entonces, ¿cuál es el sentido de estar pagando algo que tiene toda esa enorme cantidad de cosas que los hacen nulos? Y por otro lado, otras cosas de las que se prefiere no hablar porque es muy peligrosa, es que casi la mitad de la deuda externa del país, la deuda externa pública del país es deuda privada estatizada, o sea, es deuda de empresas privadas como el Banco de Galicia, el Citibank, el Papel Prensa, Celulosa, Papel de Tucumán, Bridas, Fiat CB, la empresa del Grupo Macri. Es decir, gente que le transfirió deudas fraguadas, y digo fraguadas ¿por qué? Porque el año 82, 84, apenas subió Alfonsín, se hizo una pericia en el Banco Central, y hasta que esa pericia fue desarticulada, porque estaba arrojando resultados escalofriantes de cómo eran los fraudes de las empresas privadas, los peritos demostraron que la mayor parte de las deudas eran todas fraudulentas, ¿no? Entonces acá hay toda una especie de concertación de complicidades para que de esto no se hable, porque esto va a poner en descubierto la verdad de la Argentina, la realidad económica que nadie quiere ver. Alejandro, Analía Luna le habla. Hola Analía, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo debería entender el pueblo argentino, el espacio asalariado, ¿no?, de nuestra sociedad en este momento acerca de, por ejemplo, cuando el oficialismo, en el afán de pagar esta deuda, la legitima diciendo que va a beneficiar a los argentinos, que esto va a dar espacio, claro, que va a dar espacio para aumentar los sueldos, cuando en realidad esta deuda fue contraída por los espacios privados y parece que no hubiera una voluntad de que el pueblo justamente sea el que crezca? Bueno, ese es el discurso falaz de la presidenta. Yo le mandé una carta el 14 de enero que me fue respondida por el doctor Oscar Parrilli. Dice, hola.
Hola, Hola, sí, hola. sí, sí, te escuchamos. Secretario General de la Presidencia, una larga carta hablando de la investigación de BIPAD, del fallo del juez Ballestero, de lo que se había hecho, pero bueno, como el Congreso ya había convalidado todas las operaciones, y acá esto es un error fundamental. ¿Por qué? Porque lo que es ilegal no puede ser legalizado ni por un parlamento, ni por el Poder Ejecutivo, ni por nadie. Lo que es ilegal es de un enjuiciamiento civil o penal. Por otro lado, la presidenta dice eso, ¿por qué? Porque en la ley de presupuesto del 2010 hay destinados al pago de deuda casi 7 millones de dólares, o sea, 26.200 millones de pesos. ¿Qué pasa? Si se utilizan las reservas del Banco Central para pagar esos intereses de deuda, van a quedar liberados esos fondos afectados en el presupuesto. Y con esos fondos liberados, la presidenta podrá seguir repartiendo planes, haciendo toda esa beneficencia clientelística que hace. Es decir, ese es el sentido de utilizar reservas del Banco Central. Por otro lado, es decir, el déficit del presupuesto es cada vez más escalofriante, se habla de desendeudamiento y el desendeudamiento no es tal porque las propias cifras oficiales del Ministerio de Economía demuestran que no hay desendeudamiento, sino que la deuda está creciendo. Hoy el diario Clarín, a pesar de que es anatematizado por el gobierno, pero saca cifras que están sacadas de los organismos públicos, muestra que en los últimos 3 meses la deuda creció en 5.000 millones de dólares. Es decir, este es un proceso que si no se interrumpe, o sea, si no se cuestiona, va a seguir indefinidamente así. Yo te doy un ejemplo. Si uno ve las cifras oficiales, hay un cuadro que tenemos deuda a pagar hasta el 2089. Perdón, hasta el 2089, si la Argentina pagara puntualmente sus obligaciones. Este año hay que pagar 20.000 millones y no se pagan, 20.000 se van a pagar 7. Esos 13 que no se pueden pagar se van a capitalizar y se van a sumar al capital y a generar nuevos intereses. Es decir, que como este proceso siga así, ¿no es cierto? Sí. Nosotros vamos a tener deuda hasta el 2100, 2120, 2130, vas a ver hasta cuándo. Claro. Porque es un proceso indetenible. El tema de la deuda, yo creo que lo definió claramente Martínez de Oz en el 84 cuando fue declarada la Cámara de Diputados. Él dijo, la deuda no se paga nunca, lo que se pagan son los intereses. Mientras un país debe, tributa y nunca termina de pagar. Y mientras sigue tributando, es condicionado económicamente por los organismos multilaterales, por los acreedores privados, por los bonistas que hacen juicios y no se obtienen lo que quieren. En fin, es todo un cúmulo de cosas de las que si no se sale, el país no tiene destino económico. Bien, Alejandro. Hola. Sí, te escucho. Estamos en comunicación. Sí, en 1982 su padre hizo una causa penal por el origen ilegítimo de la deuda, es verdad. Exacto. Bien, ¿qué podríamos hacer nosotros como ciudadanos para ejercer un poco de fuerza para que no se pague esta deuda, que ya sabemos que, como usted dijo, es fraudulenta, es parte del sector privado, pasó a ser deuda estatal? ¿Qué se puede hacer? Bueno, mira, el Proyecto Sur y un grupo de diputados del Interbloque, el GEN de Margarita Stolbizer, diputados que siguen a Juez y algunos otros más, han presentado un proyecto de creación de una comisión bicameral para una investigación de la deuda pública externa desde el año 1976 hasta el 2005. Es decir, el proyecto de ley que yo conozco es suficientemente amplio porque tiene facultades el Congreso para hacer absolutamente un exhaustivo examen de cuentas públicas. El día 30 de marzo habrá una gran movilización hacia el Congreso para que el Congreso tome esto como propio y se dicte esa ley. Y yo creo que una de las cosas fundamentales en el programa, es decir, cada uno en su lugar de trabajo tiene que tiene que concientizar sobre este problema, porque la deuda afecta a todo el país. O sea, uno ve la ley de presupuesto, la ley de presupuesto hay menos dinero para salud y educación que para pago de deuda. Entonces, esto afecta a los chicos que van al colegio, a la gente que los... O sea, el recurso a las deudas es mayor que para cuestiones básicas del pueblo argentino. Entonces, es decir, esto hay que difundirlo, hay que debatirlo, hay que cuestionarlo. No se puede aceptar que no. Inexorablemente tenemos que pagar porque si no van a venir 70 millones de catástrofes. Bien. Bueno, Alejandro, muchas gracias por habernos dado su tiempo, nos estamos quedando nosotros sin tiempo, así que muchísimas gracias por y cualquier otra aclaración que necesiten me llaman y yo no tengo el menor problema en hacerlo, ¿no? Va a ser un honor, está por supuesto invitado a participar en nuestro programa. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.